¿Qué perfiles de personas escoltabas, por ejemplo? De Europa, nórdicos, por ejemplo, Noruega, Finlandia o así, rubios. ¿Escoltabas a más gente del sur de pues, España, Italia o de No, Estados Unidos, por ejemplo, también, ¿no? no, estadounidense no mucho, en Venezuela no fluye mucho ¿De dónde entonces? ¿De dónde más que coincide todo más? árabes, chinos, Árabes. sí, árabes, Están árabes, sí. invirtiendo mucho allí en Sí, Venezuela. muchísimo. Sí. Los árabes invierten mucho en Venezuela, son gente de mucho poder adquisitivo. Tienen L- muchos negocios, ¿verdad? Los árabes y Sí, los chinos muchísimo, allí. muchísimo. Los chinos también. Los chinos empezaron, como decimos nosotros, los chinos empezaron vendiendo arroz chino en una popular tacita que nosotros, ahorita tú la ves y es una taza de arroz chino, así se llama. Y es Vale. una taza normal, pero nosotros los venezolanos la pusimos como taza de arroz chino, Sí. porque es una tacita que es muy marcada, que antes, en los años 80 y 90 los chinos vendían arroz en esas tazas. Y tú Ajá. los veías en una parada de Esos tres, fueron los primeros negocios, los ¿no? primeros chinos. Te iban en una parada y te decían, mira, un chino vende con una cava, lo que ustedes llaman ahorita Con como arroz. ajá, un arroz. Sacabas tú, eso la comprabas y la comían Solo con arroz. solo con arroz, Arroz blanco. la mayoría. Luego fueron ellos montando su propio restaurante, vendían Claro. arroz chino, que es donde se hace el popular arroz chino venezolano, que no tiene nada que ver con los arroz chinos en el mundo. Y es donde ellos crean ese, y ellos van tomando fuerza dentro de eso. Y ya ahorita son una potencia, muchísimo, grandísima. Y ellos empezaron así. Era raro ver un chino con un poder Y adquisitivo. Ahorita tienen un poder adquisitivo grandísimo. cuando tú escoltabas a alguien árabe con mucho poder adquisitivo, alguien chino y tal, ¿te dejaban propinas del trabajo o no estaba aceptado? No, no se ven propinas, pero se ven muchas veces, tú trabajas y tú tienes un sueldo. Ellos te dicen, mira, este es tu sueldo. Pero muchas veces se veía muy bien de repente que ellos iban a comer a un sitio y mira, coman lo que quieran y Y yo comías pago con ellos. con ellos. O no comían con ellos, pero comían en una mesa aparte. Y Ellos comían te- con sus invitados, con las personas, y ahí mismo te decían, mira, siéntese en aquella mesa y comen que yo pago, o sea, la misma cuesta. Y era muy, o sea, era muy satisfactorio para uno porque te ahorrabas un gasto menos en comida y ese tipo de Qué cosas. bueno, También habían personas que te compraban, te dotaban, te daban dotación, mire, póngame una lista de qué es lo que necesitan, de su vestimenta para comprárselo. qué bueno. Era muy bueno, había mucho, no Se, todos lo comporta, hacían, se comportaban bien la gran mayoría. sí, porque lo que pasa es que hay gente muy empática, en Venezuela ellos eran muy empáticos. También había mucha gente con miedo, porque pasó mucho, que los mismos escoltas al final eran quienes robaban o que secuestraban a las personas, pasó muchísimo, entonces había ese miedo y te costaba mucho a ti ganarte la confianza de esa persona, porque la confianza te la ganabas a pulso, pero la perdías en una sola, en un solo acto que tú hicieras. ¿A ti te pasó alguna situación así de perder la confianza del cliente? No, 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 Al de verdad contrario, no, ¿no? no, no. Siempre me la llevé bien con todo, Qué me la llevé bueno, bien con todo. El tema mío siempre fue como que buscar algo mejor. qué Siempre, bueno, oh, pero ¿por qué el tema? No, pues necesito hacer esto qué bueno, diferente, así, más que todo. qué bueno. Pero no, siempre me la llevé muy bien. Era difícil actuar, trabajar con personas así. Había unos muy celosos, había unos muy reservados, había unos muy distantes. Pero como todo, tu experiencia te da para saber resolver en ese tipo de cosas. Qué bueno, qué chulo. La verdad es que las preguntas, por ejemplo, que yo tenía, si quieres hacer alguna aportación, porque tú acabas lo de escolta y sigues, ¿cómo es? ¿Qué viene después de escolta? Porque está muy bien todo lo que estás explicando de escolta, pero de escolta todo esto lo estás haciendo con 20 y pico de años, ¿puede ser? ¿O ya Sí, mayor? no, yo empiezo a hacer escolta como a los 25. Ah, Empiezo. ok. Un proceso bastante lento porque no se comienza Ujú. sabiendo todo ni siendo un gran Ujú. profesional, sino que empiezo dando pasos muy cortos y luego me voy profesionalizando en todo este tema. Ya con 30 años ya voy más preciso a la hora de trabajar y de ¿Y tener este por qué tipo de decides trabajo. dejarlo? No fue por un ámbito profesional como tal, que no me guste la profesión me fascina, pero el tema social en Venezuela fue el que me llevó a Claro. buscar una nueva vida, a buscar una nueva forma de ver las cosas, a otro ámbito, porque de verdad, por muy profesional que seas en Venezuela, a veces te limitas mucho. En Venezuela tú puedes ser el profesional más grande del mundo, puedes ser el Pero si mejor, el sueldo no llega, exacto, pero la calidad de vida te limita mucho. Entonces claro. tú pones en una balanza Tú eras eso. ahí de lunes a domingo, entiendo, Sí, ¿no? claro. Y entonces trabajas para comer. En Venezuela tú le preguntas a un venezolano promedio y dice, no, yo trabajo para comer. ¿Cómo trabajas para comer? Nada, para comer. No te Vale. puedes comprar un par de zapatos, no te puedes comprar un pantalón, no te puedes comprar una camisa, no puedes estudiar una carrera diferente, no puedes hacer algo.
Claro, esto dependiendo de la persona, de la edad y de muchas circunstancias, pero en general es eso. En general es eso. Llega, vive para comer. ¿Qué consejo le puedes dar ahora a un venezolano que nos esté viendo, que esté en tu situación, que a lo mejor te está viendo y te está diciendo, es que yo me siento igual que José, ¿no? ¿Qué consejo le puedes dar, no? No, que yo siento Como que es consejo. difícil. Sí, no, es difícil. Primero que todo es difícil la situación que se vive. No es nada fácil. Pero a la hora de estudiar nuestras situaciones tenemos que sentarnos y meditar mucho. Tenemos que pensar, ver todo el ámbito social, económico, familiar, todo esto tenemos que ponerlo en una balanza y ver qué queremos. Al final del día, yo creo que lo más importante siempre va a ser indudablemente tomar riesgo. En la vida hay que tomar riesgo, en la vida hay que emprender, en la vida hay que dar pasos de los cuales nunca hemos dado. La vida siempre hay que verla de una manera diferente. Ser cuadrado, cerrado, a veces nos dificulta mucho. A mí me pasó mucho porque yo quería ser un policía correcto, yo quería ser un escolta perfecto, yo quería ser, y no se puede. No se puede, es difícil, es complicado. Te das cuenta en un momento que dices, no, estoy nadando contra la corriente, no voy a poder. No, a muchos profesionales de Venezuela les pasa, a mucha gente de Venezuela ¿Y les hay pasa. algún punto en tu vida, porque al final también nos pasa, ¿no? Yo creo, sinceramente, y muchas veces lo he hablado esto, que es como que te tientan en todo momento a ser alguien corrupto o a hacer alguna cosa que no es buena. ¿Tú hay en algún momento que te planteas de decir, no llego a final de mes, tengo que empezar a hacer a lo mejor cosas ilegales o cosas que no estén bien vistas para llegar a final de mes? ¿Hay algún momento que lo llegas a valorar? Sí, sí, en la policía y en el ámbito de seguridad siempre existe, siempre existe. No te lo dicen o no tienes algo que te, una vocecita aquí, pero sí está en medio. Es como que tú vayas en una carretera y ves tres caminos, y si ves este camino, este camino, este camino. Claro. Este siempre está abierto, este es el que estás, y este es otro que es más difícil, pero bueno, tú ves. Entonces tú dices, bueno, siempre está este camino aquí, que yo puedo tomarlo, siempre está. Claro. Yo voy por aquí, se me está haciendo difícil, pero siempre tengo este, lo vas viendo. Y nosotros siempre optábamos por, como te digo, por resolver de una manera diferente, que tampoco era muy bien vista porque a veces tú decías, oye, pero tú eres policía, debes estar trabajando como policía. Porque, bueno, porque es que hay también un área que se llama escolta que yo la estoy trabajando, ¿no? Pero ese choque siempre existe, pero yo prefería hacerlo de esa manera porque tenías un extra sin hacerle daño a nadie, sin dañar tanto a la institución. Pero tú como policía no te dejaban hacerlo. ¿Cómo? No, dentro del ámbito policial había esa área donde... Ah, pero no es una ilegalidad eso. En partes no es que era una legalidad, pero te desvías un poco de tus funciones. No siempre, porque Claro. a veces yo cumplía escolta, como te dije, en funciones gubernamentales, ¿qué? Claro. Pero cuando era privado, de repente te desviabas un poco. Claro. Lo hacías en tu tiempo libre, Claro. o lo hacías, de repente te tomabas, por decirte algo, una semana del trabajo de policía y te ibas una semana a trabajar con alguien. Claro, y eso pero era... para llegar a final de mes. Exacto, pero de repente a veces la gente lo veía mal. Claro, pero mucho mejor eso a lo mejor que ponerte a vender sustancias ilegales Es el punto que voy. o ponerte a secuestrar. Es el punto que voy. Tú siempre tenías esa opción. Claro. Mucha gente no tomaba esta opción porque era más trabajo. Mucha gente Ah, tomaba la opción. claro, la fácil de Exacto. decir trabajo una hora y a coste de robar a todo el mundo. O me alineo. En Venezuela la palabra alinear tiene mucha connotación, que es o me alineo con este, me alineo es que te enganchas con este, o Claro. me engancho con aquel, o me alineo con este y Qué triste. no trabajo mucho, hago este. Siempre existen muchos caminos, muchas opciones. Claro. Y yo por lo menos me di cuenta de eso, siempre vivía al filo de la cornisa, como digo yo. Uno siempre vivía ese día, pero uno siempre, Dios te colocaba una opción como para llegar al fin de mes de hacer esto. Y bueno, gracias a que siento que no hice nada más allá de hacerle daño a nadie. Totalmente. Y tengo mi conciencia muy limpia, el que me conozca, quizás personas pocas sí. que me ven, no me van a, no tengo esa idea de que me van a yo lo señalar. yo lo hubiese hecho. No tengo, por lo menos en Venezuela, no hay nadie que me pueda señalar y decir, mira tú, nadie, No. absolutamente nadie. No. Es difícil. Entonces, es el punto que vamos. Y el consejo que le doy acá a Venezuela es que se sienten siempre y piensen mucho eso. Venezuela es un país que está convulsionado, que está difícil. Venezuela no va a cambiar de la noche a la mañana. Es un proceso muy largo. Si cambia o no cambia, si tenemos una nueva idea política o no tenemos una nueva idea política, el proceso de cambio es muy amplio, es muy difícil. Y lo que me marca a mí de ese aspecto que yo veo es cómo se nos pasa la vida. Se te puede pasar la vida en un proceso y tú abres y cierras los ojos y se te fue la vida.
Claro, No, yo estoy esperando que Venezuela cambie. claro. Mañana puede cambiar, este año sí, pero en este año sí, este año no, este año sí. Cuando ven a veces te pasó la vida, nunca hiciste nada nuevo, nunca impartiste nada diferente, nunca caminaste a otra tierra, nunca abriste la mente y ya. Es lo que yo le digo a los venezolanos, eso, siéntese, piense, medite, tome riesgo, pero sea muy prudente también a la hora de hacerlo. Y que hay que valorar si tu vida es trabajar para llegar a final de mes, algo no está funcionando, porque debería de ser al contrario, ¿no? El trabajo es una cosa extra para llegar a final de mes. No tienes que vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, ¿sabes? Claro, venezolano siempre fue así, pero estos últimos años sí. Y se está marcando mucho una generación que está viviendo de eso. Está Y viviendo están de... trabajando 12 horas al día, 14 horas al Sí, día, claro. de lunes a lunes, malo, ¿no? En Venezuela hay no se marca, pero sí hay una explotación laboral bastante Claro. grande. Hay personas que Está trabajan... normalizado, a lo mejor. Sí, exacto, está normalizado, Claro. es común y la gente lo ve como Claro. normal. Hay personas que pueden trabajar en Venezuela desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y ganar $50 semanal. Y estamos hablando de, sí, estamos hablando de lunes a sábado. Sí, sí. Entonces estamos hablando de aproximadamente unos $200, Incluso menos. sí, $200 mensual por una jornada laboral que pasa las 10, 12 horas diarias. Bueno, así es. Así es. Es brutal, eso te lo puede decir Y cualquier normalizar venezolano te dice Bueno, eso. cuando estuve en Venezuela, normalizar a lo mejor cambiar la leche de brick por cambiar la leche en polvo, ¿no? O en leche así, que esa leche estaba muy mala. O cambiar el pan, por ejemplo, por arepas. ¿Sabes? Ir cambiando cosas como, sí, el venezolano resuelve. Vale, está muy bien que el venezolano resuelva, pero se están aceptando cosas que son inaceptables. O el no poder ir a hacer una compra y llenar un carro, cuando aquí lo tenemos normalizado cada semana, ir a un supermercado y hacer un carro entero hasta arriba. Allí para hacer un carro es que a lo mejor necesitas 2 meses para hacer un carro. No llegan, tú no. No llegas. Yo lo digo desde mi punto de vista y de mi experiencia, no lo haces. En Venezuela tú no lo haces. Llegar aquí como se hace, que aquí también cuesta, pero oye, por lo menos tienes la posibilidad de hacerlo. No lo haces, allá no logras llenar un carro como Aquí el problema es la llegada, pero pasado un tiempo tienes muchas más oportunidades a lo mejor sí. de encontrar un buen trabajo, un trabajo aceptable. Sí. El tema de la migración es algo difícil, como te digo, somos nuevos en esto. Yo le digo a la gente que nosotros somos nuevos en esto. Cuando uno sale y ve el mundo de otra manera, no desde Venezuela, no con los ojos de los venezolanos como tal, de esa tierra cálida allá en Venezuela, sino como ya otro migrante más en el mundo, como muchas civilizaciones lo han hecho, como muchos países lo han hecho, lo ves y se te complica. Se te complica porque te das cuenta que tú no estabas acostumbrado a eso, que tú no sabes cómo desenvolverte. Los venezolanos tenemos algo muy, muy particular, yo siempre lo he dicho. Los venezolanos nos parecemos a todos, pero nadie se parece a nosotros. Yo siempre lo he dicho. Tú sales y ves a cualquier persona y ahí te pueden confundir con, tú eres de no sé dónde, no, yo soy venezolano, ok. Pero nadie se parece a nosotros. Nosotros tenemos esa forma, pues venezolana, la mezcla ahí de todo. Entonces, ese que nadie se parece a nosotros, nos damos cuenta cuando salimos. Cuando tú estás en otro país, que nadie se parece a un venezolano. Nadie. Y nosotros nos parecemos a todos, nosotros nos parecemos, nosotros nos adaptamos, nosotros llegamos. Es difícil, eso pasa en todos los países, pero yo recomiendo eso, que tengan mucha prudencia, porque emigrar tampoco es fácil. Bueno. Y muchas personas, a uno le toca más fuerte que a otro, y por lo menos ese vía cruce que hizo el venezolano de agarrar camino, por lo menos para Estados Unidos, y wow, es horrible. Ha sido una cosa muy marcada que la historia de nuestro país nos lo va a recordar por generaciones, esa migración y esa cantidad de personas que han sufrido tanto. Entonces no es fácil, porque ya cuando llegas piensas que no, ya estoy aquí y ya no, es un camino largo, es un camino de mucha paciencia. Si allá tienes que tener paciencia, aquí también. Claro, sí, también. Ser muy, muy comedido, ser como una especie de esponja que absorba muchas cosas, saber desechar las cosas malas, ser muy optimista, rodearte de gente positiva, ser tú también positivo para los otros, porque no todo va a ser, y un montón de cosas que tienes que ir trabajando diariamente para poder enganchar en donde sea, no solamente aquí en España, sino en otro país del mundo, donde sea. Donde vayas a enganchar, tiene que ser eso. Así es. Pienso que ese es el consejo que le puedo dar, pero sin duda, sea aquí o sea en Venezuela,
tenemos que abrir la mente, tenemos que ser diferentes, tenemos que ver el mundo con otros ojos. El venezolano es muy cerrado a veces, muy cerrado como toda la cultura, pero es muy cerrado y es un cierre negativo porque te bloqueas a las cosas buenas. Entonces pienso que debemos abrir la mente, no creernos tantas cosas, pero sí impulsarnos más hacia conocer, hacia ver, hacia ser diferente, hacia tener nuevas ideas. El venezolano tiene una mente muy cerrada en esa parte. Qué bueno. Pues nos quedamos con eso, la verdad, porque me parece una forma súper buena de acabar el podcast. Pero la última pregunta que siempre se hace es, si tú tuvieses que resumir en 3 palabras, en una, 2, 3 palabras, si puede ser una o dos mejor, ¿cómo definirías o describirías esta charla que hemos tenido, este podcast? Para mí una experiencia nueva. Experiencia nueva. Una experiencia nueva y muy reconfortante. Qué bueno. Muy reconfortante porque te permite expresarte como muchas veces no, hay gente que no te escucha o gente que no te ve o gente que no le importa quizás lo que tú dices, pero estos medios son importantes para eso. Para eso sirve la tecnología, para eso sirven estas nuevas redes, para que cada historia tenga algo de validez, algo bueno. Cada historia siempre tiene algo bueno y así siempre hay alguien que te escucha. Y que puede ayudar a una o dos personas y yo con eso. Claro, ojalá muchas más, pero aunque ayude a una o dos. Claro, todo esto puede durar 1 hora, pero de repente 2 palabras fueron las que te sirvieron para cambiar algo. Sí. Esto de repente lo pueden ver 1000 personas, pero le cambió la vida a una sola. Y ya está. Así son los instrumentos. Los instrumentos son así. A veces sirven para mucho, a veces sirven para poco, pero para algo sirven. Creo que es un instrumento muy bonito lo que tú tienes en este podcast. Qué bueno. Pues nada, pues me alegro mucho de que hayas venido. No, muchísimas gracias, de verdad. Mío. Y bueno, espero que te vaya muy bien en España de corazón. Sí, gracias, de verdad.